Buenos días, queridos alumnos. Vamos a intentar dar clase un poco de esta manera. Lo colgaré en el Classroom para no perder un poco el hilo de donde vamos. Y empieza así las primeras clases de filosofía desde la trinchera. Así que vamos al grano. Vamos a ver lo importante de lo que ya os había mandado leer, que es en este tema 7, el hecho de la evolución, el 1.1. La primera cuestión importante a la que nos vamos a remitir es el fijismo, ¿vale? El fijismo es una teoría que critica la teoría de la evolución. El fijismo lo defiende la teoría creacionista y sostiene que todos los seres vivos fueron creados exactamente igual los conocemos ahora. Es decir, la evolución no se da. No hay evolución posible, ¿vale? Esta teoría todavía está más o menos un poco extendida en algunos lugares del planeta como crítica a la teoría de la evolución, en este caso la que defiende la casi totalidad de la comunidad científica, que es la teoría de la evolución de Darwin, ¿vale? En eso consiste en el fijismo. El ejemplo de las jirafas. Pues las jirafas siempre han tenido el cuello largo y ya está. ¿Por qué? Porque no ha habido evolución, ¿vale? Bueno, aquí en esta pequeña introducción, leedlo vosotros porque viene un poco una pequeña introducción a esto que vamos a ver, ¿vale? Y nos vamos a centrar hoy fundamentalmente en entender y en diferenciar estas dos teorías de la evolución que han marcado un poco la historia de la ciencia, que son la de Lamarck y la de Darwin. Las dos teorías de la evolución fundamentales. Primero fue la de Lamarck y las dos defienden que se da la evolución en las especies, pero por distintos motivos, ¿vale? La que más extendida y la que más defiende, como os he dicho antes, la comunidad científica actualmente es la de Darwin, ¿vale? Vamos a empezar. Aquí viene una pequeña introducción que debéis leer, ¿vale? Y vamos a empezar con la teoría de Lamarck, los puntos fundamentales de la teoría de Lamarck. Bien, el lamarckismo. Uno de los puntos fundamentales es aquí donde estoy señalando, es el del uso y desuso de determinados órganos, ¿vale? El uso o desuso. Aquí lo tenemos. Tengo el pulso ahora mismo para robar panderetas, como podéis ver, ¿no? El uso o desuso de determinados órganos. El uso o desuso de determinados órganos viene a decir lo siguiente. Viene a decir que las especies, lo que hacen las especies, lo que hacemos las especies y que evolucionamos por eso de esta manera, es que cuando un órgano de una determinada especie se usa mucho, pues se fortalece. Y al fortalecerse el órgano de esa especie, ese órgano fortalecido se pasa luego a la siguiente generación, que nace ya con ese órgano ya fortalecido. El ejemplo de las jirafas. ¿Qué ejemplo nos pon... El ejemplo que más se suele usar con Lamarck es el de las jirafas. Según Lamarck, en un primer momento, las jirafas habrían tenido el cuello bastante más cortito. Lo que pasa que por usar mucho el cuello para alcanzar los alimentos que están en las hojas de las copas de los árboles, pues entonces fortalecen el cuello, lo estiran, se hace más fuerte y entonces al hacerse más fuerte, esa característica del cuello más fuerte y un poquito más largo para poder alcanzar los alimentos, se pasaría a la siguiente generación de jirafas. Y entonces la siguiente generación de jirafas nace, pongámosle, con el cuello 2 centímetros más largo que la generación anterior. Para poder seguir accediendo a todos esos alimentos que tienen, etcétera, etcétera, tiene que seguir forzando el cuello. Al forzarse el cuello se estira un poquito más y al estirarse un poquito más, pues se pasaría
otra vez el cuello, ese órgano nuevamente fortalecido a la generación posterior, ¿vale? Y así continuamente. Entonces, el uso de un órgano hace que se fortalezca ese órgano y se pase a las generaciones venideras. Ocurre lo contrario con el desuso. El desuso de un órgano hace que al final este órgano desaparezca. Yo he oído muchas veces ejemplos, pues por ejemplo, a mí me han comentado a veces pues que si el dedo meñique del pie, al no usarlo o como no sirve para nada, pues va a acabar desapareciendo. Pues no, no tiene por qué. Según la teoría de Darwin. Según Lamarck, sí. Según Lamarck nos diría pues que a lo mejor si un órgano, vamos a poner, que es el dedo meñique del pie, no lo usamos, al final por no usarlo acabará debilitándose y esa forma, ese órgano ya debilitado se pasa a la siguiente generación. La siguiente generación nace con ese órgano un poco más debilitado, que si sigue sin usarlo, se debilitará aún más hasta que al final acabaría desapareciendo, ¿vale? Vendría a ser algo así la teoría del uso o desuso de los órganos en Lamarck. Entonces, fijaos lo que dice aquí, ¿no? El conjunto de circunstancias del medio ambiente en que se desarrollan los seres vivos crean en ellos unas necesidades que a su vez provocan unas determinadas costumbres. ¿Eso qué es? Pues por ejemplo la costumbre, diría Lamarck, de las jirafas al estirar el cuello para alcanzar el alimento, ¿vale? Esas circunstancias del medio ambiente, unas jirafas que su alimento está en la copa de los árboles, ¿vale? Desarrollan en los seres, crea en los seres vivos unas necesidades y entonces provocan unas costumbres, la costumbre de estirar el cuello, ¿vale? Que les llevan a utilizar o a dejar de utilizar, ¿vale? Como las jirafas usan mucho el cuello, pues entonces utilizan mucho ese órgano. Como utilizan mucho ese órgano, lo fortalecen. Al fortalecerlo, según nos explicaría Lamarck, se hace un poquito más largo en esa generación y hace que se traspase a la siguiente generación con el cuello un poco más fortalecido y un poquito más largo, ¿vale? Perdón, que me he equivocado. Los órganos que no... Uy, otra vez, anda, que estoy yo fino. Fijaos, perdonadme. Voy aquí con la flecha, eso es. Los órganos que se utilizan mucho se desarrollan y los que no se utilizan se atrofian, entonces tenderán a desaparecer. Los que se utilizan se fortalecen y se pasan a otras generaciones y los que no se atrofian y desaparecen. Y esa desaparición o ese órgano debilitado se pasa a las siguientes generaciones, ¿no? Fijaos. Las variaciones obtenidas de esta manera se transmiten a los descendientes, dando origen con el tiempo a nuevas especies. Por ejemplo, y el ejemplo que os he dicho, el de las jirafas, tienen el cuello y las patas delanteras largas porque el uso que durante generaciones han hecho de estos órganos, para alcanzar mejor las hojas de los árboles, lo han hecho crecer. Pues bueno, un poco más lo que os he explicado. Entonces, lo importante de la teoría de Lamarck, el uso y desuso, ¿vale? Y luego la transmisión de esas características, del órgano fortalecido o el órgano debilitado. Son un poco los dos puntos fundamentales de la teoría de Lamarck, ¿vale? Los puntos fundamentales. Bien. Nos vamos más hacia abajo. Y vamos a ver ahora un poco la teoría de Darwin. También un par de características, pero lo importante aquí es ver cuáles son las características de la teoría de la evolución de Lamarck, cuáles son las características de la teoría de la evolución de Darwin. Y saber diferenciarlas para saber compararlas. Pues este animal ha evolucionado de determinada manera, según Darwin por esto, según Lamarck por esto otro. ¿Vale? Lo de Lamarck creo que ya queda claro. Vamos a ver lo de Darwin. Hay dos puntos fundamentales. Los dos puntos fundamentales de la teoría de Darwin se llaman la lucha por la existencia y de la selección
natural y de la selección natural, ¿vale? Son los dos puntos fundamentales. Y luego que sobreviven y se reproducen, vale, aquí me sale más fino, no pasa nada, y se reproducen solo los más aptos, ¿vale? Serían los puntos principales de la teoría de Darwin. Creo que estuvisteis viendo el vídeo de la familia conejo de Darwin, el vídeo de la familia conejo. Vamos a ver si podemos cargarlo, que estaba aquí, mira, familia conejo de Darwin, que es este primer vídeo que nos aparece. No sé si lo podéis escuchar. Bueno, yo lo pongo un poco, ya lo habéis visto, pero vamos a verlo otra vez porque viene muy bien. Bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay, probablemente, millones de especies de seres vivos, una variedad enorme, así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extras que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro, aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas, muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero, fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo, y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. Evolución. Y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo, lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos. Bueno, pues este es el vídeo, ¿vale? Y nada, las cuestiones fundamentales, ¿no? Hemos visto a la familia conejo. La familia conejo, vamos a hablar nosotros, a lo mejor, yo que sé, para compararlo a lo mejor con la Marc, de la familia jirafa, ¿vale? Que es que nos da igual aplicarlo a cualquier ser vivo. Según Darwin, nos explica la evolución de la siguiente manera. Nosotros, los seres vivos, tenemos descendencia
y en esa descendencia transmitimos determinadas características nuestras propias a nuestros hijos, ¿no? Esas características hacen que a lo mejor se nos parezcan, ¿no? En algunos rasgos físicos, en algunos rasgos incluso de tendencia hacia algo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos algunos rasgos, pero hay algunos rasgos que es lo que se llaman las mutaciones, que son una cuestión de azar. Es decir, que son rasgos que vienen de por sí y que no tenían los progenitores, ¿vale? Entonces, esos rasgos que no tenían los progenitores hacen que puedan servirle a ese animal, a la jirafa, al ser humano, al conejo, le sirva para adaptarse mejor al medio o peor, dependiendo del medio en el que esté, ¿vale? Es decir, si nace un conejo por una cuestión de azar con la piel más gruesa, pero son conejos que están en un clima que a lo mejor es un poco más cálido que otros, pues tampoco es una característica a lo mejor que le vaya a ayudar. Pero, sin embargo, por una cuestión de azar, nace un conejo con la piel más gruesa y hace que esa piel más gruesa, es decir, ese conejo vive en un entorno mucho más frío, pues le permite sobrevivir con mayor facilidad, ¿vale? No tiene que ser el conejo ni el más grande, ni el más fuerte, ni nada de eso. Es sencillamente tener determinadas características que le permitan una adaptación mejor al medio en el que está, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Si se dan si nace por unas mutaciones un conejo con unas características que le permite adaptarse mejor al medio, va a hacer que ese conejo pueda sobrevivir más. Si puede sobrevivir más, sucede que ese conejo va a poder reproducirse más. Y si puede reproducirse más, hay más posibilidades de que esa característica, que esa mutación que había tenido el conejo, la puedan tener muchos más conejos cuantas más veces se reproduzca. Por lo tanto, esas características que son favorables para adaptarse a ese medio concreto, esas características favorables para adaptarse a un medio concreto, se van a extender en más miembros de esa especie, ¿vale? Y así, con las siguientes generaciones, aparecerán nuevas mutaciones, unas que serán favorables para adaptarse a ese medio y otras que no. Si, por ejemplo, un conejo nace con unas variaciones que no son favorables para adaptarse a ese medio, pues entonces tiene menos posibilidades de sobrevivir. Al tener menos posibilidades de sobrevivir, tiene menos posibilidades de reproducirse. Y al reproducirse menos o no reproducirse, pues directamente esas características de esa mutación que no es favorable para adaptarse al medio, desaparece, ¿vale? Vamos a leer lo que dice aquí y, bueno, un poco esta es la explicación general, ¿vale? Dice, adoptó como punto de partida la posibilidad de que las poblaciones vivientes, estoy leyendo ya aquí en el texto, ¿vale? Al aumentar más rápidamente que el alimento disponible, podían provocar verdaderas catástrofes como consecuencia de la falta de recursos alimenticios. Eso es lo que comenté un poco en clase el último día que estuvimos dando clase antes de venirnos cada uno a nuestras trincheras, ¿verdad? De lo de la catástrofe de Malthus, ¿vale? Que eso lo estuvimos viendo a través de la Wikipedia. La catástrofe de Malthus, ¿verdad? Si os acordáis. Y aquí la catástrofe malthusiana, ¿vale? Donde, bueno, nos explica básicamente que a través de esta gráfica, ¿vale? Nos aparece aquí una gráfica en la que, pues nada, nos dice un poco que esta línea correspondería a la producción de comida, a los recursos naturales de los que disponemos, y nos dice que todos los seres vivos nos reproducimos de una forma exponencial. Es decir, si en un primer momento hay dos individuos de una especie, se reproducen, luego habrá 4, de esos 4 luego habrá 8, luego 16, luego 32, entonces
Cuantos más miembros de una especie hay, más rápido se reproducen. Entonces esta es la población. Esto estaría aplicado a los seres humanos, ¿no? Cuantos más seres humanos somos, más rápido nos reproducimos. Y la producción de medios a través de los cuales nos podemos subsistir, pues aumenta, pero no de forma exponencial. Por lo tanto, según Malthus, también lo contemplaba un poco Darwin, se da aquí un punto en el que se llama la catástrofe de Malthus, en el cual hay más población que producción de comida. Entonces ahí se da la catástrofe. ¿Qué es lo que sucede? O se produce más comida, más recursos naturales con los que poder sobrevivir, o no hay recursos naturales para tanta población. ¿Y eso qué es? ¿Eso a qué equivale? Catástrofe. Una catástrofe. Porque no hay suficientes recursos para tantos individuos, ¿no? Bien. Seguimos aquí. Sin embargo, en la naturaleza el número de efectivos de cada... Sigo leyendo, ¿no? En la naturaleza el número de efectivos de cada especie se mantiene más o menos estable, puesto que solo sobreviven y se reproducen ciertos individuos. ¿Quiénes? Aquellos que han tenido esas mutaciones que se producen al azar y que permiten, por azar, es una cuestión de azar, que permiten que puedan sobrevivir mejor y puedan reproducirse más y puedan transmitir esa característica que les llegó por azar, puedan transmitir esa característica a las generaciones venideras y entonces puedan adaptarse mejor al medio, ¿no? La lucha por la existencia se produce tanto entre individuos y variedades de la misma especie como entre especies del mismo género. Pues esto es lo que vemos en los documentales de la 2, ¿no? Es decir, vemos a los, pues me parece que son los ñus, ¿no? ¿No os acordáis de los, no sé si habéis visto alguna vez en un documental de la 2? Hay un ñu, va toda una manada de ñu, ñu es, ñus, vamos a ver cómo se dice. Ñu, plural, que me acabo de liar. Fijaos. A lo mejor es indiferente, ¿verdad? Ñus. O más raro, ñues. Pues fijaos, de las dos maneras. Estaba ahí dudando y se puede decir de las dos maneras, ¿vale? Pues va repito, un ejemplo. Va una manada de ñus, se acerca a un río y de repente están ahí agazapados los cocodrilos. Y entonces ahí hay una lucha entre distintas especies. Entonces, pues nada, pues para sobrevivir unos tienen que morir individuos de las otras. Entonces va un ñu, va a beber agua, llega un cocodrilo y se lo come al ñu. Le mata. Los demás ñus parece que lo ven, no se dan cuenta y se siguen tirando al río. ¿Qué le vamos a hacer? Se da esa lucha por la existencia entre especies diferentes, cocodrilos, ñus, o también entre individuos y variedades de la misma especie, ¿vale? También, pues la lucha, pues por ejemplo, se podría aplicar a lo mejor a los seres humanos o cuando determinadas características que tienen los individuos de una especie son menos favorables, pues acaban desapareciendo, ¿vale? Por lo tanto, han perdido un poco esa lucha por la existencia. Si nace de repente por una mutación genética una jirafa con un cuello mucho más pequeñito, pues en lo que Darwin llama la lucha por la existencia, esa jirafa acaba desapareciendo, esa mutación acaba desapareciendo porque no puede acceder a los alimentos, entonces tiene menos posibilidades de reproducirse, entonces habrá menos jirafas con el cuello corto, ¿verdad? Bien, los individuos de una especie nunca son exactamente iguales, sino que sufren ciertas variaciones que favorecen o dificultan la adaptación al medio de los organismos en los que se ha producido. Esto es lo que se llaman un poco las mutaciones. Esto es lo que se denominan las mutaciones, que se dan por azar, ¿vale? Y estas mutaciones pueden favorecer para adaptarse a un medio determinado o pueden perjudicar para que se adapte a ese medio determinado, ¿no? No son en sí mismas ni ventajosas ni perjudiciales. ¿Por qué? Porque
depende del azar y es decir, del medio en el cual estén. Es decir, puede ser bueno para adaptarse a un medio, pero malo para adaptarse a otro medio. Por lo tanto, no son ni buenas ni malas, depende del medio en el que estés, ¿no? Estas variaciones, estas mutaciones, no persiguen ningún fin ni ningún mejoramiento, sino que son producto del azar, ¿vale? En la lucha por la existencia entonces sobreviven y se reproducen solo los más aptos. ¿Quiénes son los más aptos? Los que tienen mejores características para adaptarse a un medio determinado, ¿vale? Esos serían los más aptos. Los individuos que han sufrido variaciones que les permiten adaptarse mejor al medio en el que se encuentran, pero es que esas variaciones, si ese individuo está en otro medio, a lo mejor son desfavorables. Por lo tanto, como decía aquí arriba, no es que la variación sea mejor ni peor, es que le sirva para adaptarse mejor o peor a un medio, ¿vale? Los que han obtenido variaciones favorables, vuelvo aquí, permiten adaptarse mejor al medio en el que se encuentran los que han obtenido variaciones favorables, mientras que los que han obtenido variaciones desfavorables son eliminados. Bueno, esto parece un videojuego, pero es un poco la adaptación a la propia naturaleza. Los más aptos sobreviven, se reproducen más y entonces hacen que más individuos de esa especie tengan esas características y los que tienen características menos favorables sobreviven menos, se reproducen menos y entonces hacen que menos individuos o ningún individuo de esa especie vuelva a tener esas características que son menos favorables para ese medio, para ese entorno determinado, ¿vale? Para ese entorno determinado. Pues de momento espero que haya quedado claro la clase de hoy. Simplemente retomar un poco a modo de conclusión, retomar un poco el ejemplo de la jirafa con Lamarck y con Darwin. Según Lamarck, una jirafa tiene el cuello largo porque ha fortalecido ese órgano para alcanzar el alimento y entonces ese órgano fortalecido se lo traspasa a otra generación, ¿no? Es decir, la necesidad ha hecho que fortalezca ese órgano. Según Darwin, sencillamente sería que debido a alguna mutación hace que las jirafas que por una cuestión de azar hayan nacido en un primer momento con el cuello más largo, tengan más facilidad para acceder al alimento, por lo tanto, tiene mayor facilidad para poder sobrevivir y para poder reproducirse. Entonces, más miembros de esa especie, es decir, de las jirafas, van a tener esa característica del cuello largo porque los progenitores son los que han sobrevivido, no por usar más o menos ese órgano, ¿vale? Sino que por una cuestión de azar, las que tengan el cuello más alto están mejor adaptadas. Por lo tanto, la práctica mayoría de las jirafas tienen el cuello largo, ¿vale? Porque es bueno para adaptarse a ese medio, ¿vale? Espero que haya quedado más o menos claro y seguiremos con otra clase el próximo día y veremos esta teoría de Darwin adaptada a cuestiones sociales a través del darwinismo y de la genética de poblaciones. Cualquier duda, comentádmela a través de Classroom y bueno, nos vemos en las trincheras. Adiós filosofitos, adiós filosofitas.